El anhelo del pueblo de Israel de regresar a Sion trascendió durante 2000 años y se transformó en uno de los aspectos más importantes de la historia judía. Por más de 1600 años, los judíos conformaron la principal población de habitantes de esta tierra. En esos tiempos fueron conquistados por asirios, babilónicos, persas, griegos, egipcios, romanos, con largos periodos de independencia judía. Luego de la conquista romana, los judíos se establecieron en Jerusalén, Safed, Tiberias, Ascalón, Cesarea, Jaffa, Acre y Jericó, entre otras ciudades. Miles permanecieron en esos lugares sagrados a pesar del intento de los conquistadores de limpiar el territorio de judíos. No fue sino hacia fines del siglo XVIII, luego de sufrir un sinfín de expulsiones, pogromos, calumnias y matanzas en todo el mundo y durante siglos, cuando parte de las diásporas europeas tuvieron la esperanza de que el iluminismo traiga consigo la emancipación del pueblo judío. La emancipación resultó ser una quimera decepcionante para aquellos que la deseaban. La idea tradicional de regresar a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados, que había estado incrustada en el corazón judío durante casi 2 milenios de exilio, comenzó a tomar forma teórica y un camino práctico. Esto dio lugar a una reivindicación del carácter de nación del pueblo y al derecho a una existencia soberana, creándose el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío, denominado el Movimiento Sionista, un movimiento de ideales heterogéneos cuyas corrientes acordaban en la necesidad básica de establecer un Estado judío. Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, varias olas de refugiados judíos, producto de la judeofobia europea, emigraron a su tierra ancestral, donde habitaban algunos de sus hermanos sefaradíes desde antaño. Al mismo tiempo, judíos refugiados provenientes de Yemen, Irak, Turquía y el norte de África comenzaban a llegar a la tierra. La tierra a la que emigraron refugiados judíos estaba sumamente despoblada y fue comprada por los judíos de forma legal a dueños ausentes y a especuladores de bienes raíces. David Ben-Gurión ordenó a los refugiados judíos que no compren la poca tierra perteneciente a los felayines, trabajadores árabes locales. La población árabe en el territorio era volátil, transitoria y en flujo constante, en parte nómade, como resultado de conflictos interminables entre las tribus árabes locales y los déspotas de turno. Esta población árabe era en ese entonces parte de un crisol de pobladores locales. Entre ellos habían turcos, armenios, bosnios, drusos, circasianos, egipcios, kurdos, alemanes templarios, persas, sudaneses, argelinos, samaritanos, tártaros, georgianos, judíos, cristianos de otras denominaciones no griegas y muchas etnias mixtas. Es un mito, pues, que los refugiados judíos europeos desplazaron a una población musulmana grande, estable y continua, que había vivido en esa parte de Palestina por siglos. Más aún, a pesar de la violencia árabe, en 1914 el líder sionista Sokolov instó a los árabes, en entrevista al periódico El Cairo, a que consideraran a los judíos refugiados como sus compañeros semitas, que regresaban a casa y que podrían ayudarlos a prosperar. Tras la caída del Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial hacia 1916, el Imperio Británico y el Imperio Francés se repartieron el territorio del Medio Oriente. En esta zona del mundo, los imperios tenían dos compromisos centrales: favorecer a los árabes por apoyarlos en la guerra contra los otomanos y favorecer un hogar nacional judío en Palestina, dado que una clase política británica profundamente cristiana veía en el regreso de los judíos un paso más para la llegada del Mesías. Para premiar a los árabes, le entregaron a la familia hashemita el territorio de Irak y luego el de Jordania. En noviembre de 1917, el canciller británico Balfour escribió una carta dirigida al movimiento sionista, proclamando: el gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional judío para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para la realización de dicho objetivo.
En 1920, en el Tratado de San Remo, la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, le otorga la legalidad internacional a los británicos para establecer un Estado para el pueblo judío de acuerdo a la Declaración Balfour, lo que fue confirmado, ratificado una vez más en julio de 1922 por la misma Liga de Naciones. Aun cuando la promesa de los imperios coloniales al movimiento sionista constituía hacia 1920 un 1.7% de los 7 millones de kilómetros cuadrados de tierra que heredaron del Imperio Otomano en el Medio Oriente, y aun cuando ese 1.7% se contrajo al 0.35% de la tierra, en 1922, cuando los británicos crearon Jordania contradiciendo los compromisos asumidos en San Remo, los judíos tendrán que luchar 28 años más, desde 1920 hasta 1948, para materializar la esperanza de ser un pueblo soberano en su tierra ancestral. El argumento religioso islamista como instrumento para matar judíos fue liderado hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial por un líder árabe local que se alió con Adolf Hitler luego de que subiese al poder y le propuso asesinar a los judíos en crematorios que construiría en Israel. Yamin el-Husseini, judeófobo y uno de los principales responsables del conflicto palestino-israelí. La violencia árabe en la matanza de 1920 y 21, en la masacre del 29 y en la revuelta del 36 hasta el 39, no solo contra judíos, sino también contra británicos, llevó a los judíos a establecer y fortalecer unidades de autodefensa y llevó a los británicos a limitar la llegada de judíos a esta tierra para calmar a los árabes, justamente en tiempos en que se deterioraba la situación en Europa, negando el refugio a parte de aquellos que luego serían asesinados en el Holocausto, y en detrimento de sus compromisos internacionales para con el movimiento sionista. En 1937, la Comisión Peel publicó un informe declarando que el mandato británico ya era inviable. Le siguió la Comisión Woodhead, que recomendó un plan de división de la tierra para los dos pueblos. Los judíos aceptaron la propuesta de partición. Los árabes la rechazaron. Los árabes en esta tierra no aceptaban un Estado árabe al lado de un Estado judío, sino en vez de un Estado judío. La actitud de todo o nada fue la principal característica del liderazgo árabe palestino en esos 28 años que van de 1920 a 1948 y mucho más. La Shoah, el Holocausto, cobró la vida de 6 millones de judíos. Pero el Estado de Israel no se estableció gracias al Holocausto, sino a pesar de él. De haber existido un Estado antes de la Segunda Guerra Mundial, no hubiese existido el Holocausto. La quiebra económica del Imperio Británico, junto con el desprestigio del colonialismo, llevó a los británicos a renunciar al mandato y a llevar a votación en la ONU el plan de partición de la tierra de Israel, cuyo sinónimo es Palestina. La aprobación de dicho plan el 29 de noviembre de 1947 por parte de la Asamblea General de la ONU, hecho efectivo luego de la retirada de los británicos el 14 de mayo del 48, fue aceptada por los judíos. Mientras tanto, los árabes rechazaron la resolución porque creían que vencerían militarmente a los judíos y al día siguiente salieron a la guerra.